las palmas todos así. ¡Santo! La gente se pregunta qué ha pasado conmigo. Piensan y dicen que ya no soy igual. Es que no pueden comprender que este mundo no me puede ofrecer este gozo que yo siento, que Cristo vive en mí. La gente se pregunta qué ha pasado conmigo. Piensan y dicen que soy un radical. Es que no pueden comprender que este mundo no me puede ofrecer este gozo que yo siento, que Cristo vive en mí. Vamos conmigo la voz así. Aleluya, Cristo vive en mí. Aleluya, Cristo vive en mí. Y no me importa lo que diga, no me importa de verdad, no me importa lo que opine, no me importa si juzga, lo que importa es lo que siento. Cristo vive en mí. Porque tienen a Cristo en su vida, un grito de júbilo. Eso. La gente se pregunta qué ha pasado conmigo. Piensan y dicen que soy un radical. Es que no pueden comprender que este mundo no me puede ofrecer este gozo que yo siento, que Cristo vive en mí. Todos conmigo la voz. Aleluya. Dilo. Cristo vive en mí. Aleluya. Cristo vive en mí. De nuevo. Aleluya. Cristo vive en mí. Aleluya. Cristo vive en mí. Y no me importa lo que diga, no me importa de verdad, no me importa lo que opine, no me importa si juzgan, lo que importa es lo que siento. Cristo vive en mí. Si tienes a Cristo, un grito de júbilo. Eso. Vamos. Aleluya. Dilo fuerte. Cristo vive en mí. Aleluya. Cristo vive en mí. De nuevo. Aleluya. Cristo vive en mí. Aleluya. Cristo vive en mí. Y no me importa lo que digan, no me importa de verdad, no me importa lo que opinen, no me importa si juzgas, lo que importa es lo que siento. Cristo vive en mí. Yeah, yeah. Oh, oh. Dilo conmigo. Cristo vive en mí. Yeah, yeah. Oh, oh. Dilo. Cristo vive en mí. Oh, oh. Cristo vive en mí. Yeah, yeah. Oh, oh. Cristo vive en mí.
Mira a la persona que está a tu lado, mira a la persona que está a tu lado. Mira a la persona que está a tu lado. Y dile, y no me importa lo que diga, no me importa de verdad, no me importa lo que opine, no me importa si juzgas, lo que importa es lo que siento. Dile, que Cristo vive en mí. Yeah, yeah. Oh, oh. Dile a la persona de nuevo, que Cristo vive en mí. Yeah, yeah. Oh, oh. Que Cristo vive en mí. Yo sé que hace mucho calor, pero dale un abrazo a la persona que está a tu lado. Dile, Cristo te ama y yo también. ¡Que viva Cristo! Qué bendición, mi querido hermano, es poder estar con ustedes en esta actividad que nosotros en nuestra comunidad le llamamos Domingo de Milagros. Es el congreso más grande del planeta de sanación y liberación. Y no solo porque se está celebrando aquí en Panamá, sino que se estará celebrando en 22 países. Hoy se hizo especial, un día especial aquí para Panamá, pero el día en sí es el próximo domingo. Y en 22 países lo estaremos celebrando. Hace 21 días nosotros comenzamos una jornada de ayuno y oración, formando la cadena más grande de oración que existe, de que yo conozco en el mundo. Personas orando a cada 3 horas. Comenzaron hace 2 semanas atrás, ya entraremos en la última semana ahora, pero comenzaron a las 6 de la mañana y cada 3 horas empezaron a orar. 9 de la noche, 12 de la medianoche, 3 de la mañana, 6 de la mañana. Personas incluso sacrificando hasta sueño en estos 21 días, pero todo ofreciéndoselo al Señor con el fin de que Dios se glorifique. Además de la cadena de oración de cada 3 horas, personas empezaron a ayunar por 21 días, de 6 de la mañana a 6 de la tarde por 21 días. Personas también haciendo 100 Ave Marías diariamente, su rosario, pidiéndole a Nuestra Señora que interceda por nosotros, por el milagro. Hemos pedido a personas que asistan a la Eucaristía diariamente, que no falten a sus reuniones y que en esos 21 días asistan al sacramento de la reconciliación. Mi obispo dice así que lo que la gente no sabe es que el milagro ocurre antes del Domingo de Milagros. ¿En qué sentido? Que aquel que no iba a misa ahora está yendo diariamente. Aquel que no oraba está orando todos los días. Aquel que no ayunaba ahora ha aprendido a ayunar. Aquel que hacía años que no se confesaba, se confesó en esos 21 días. Un cambio de vida ha ocurrido en esos 21 días. El milagro ocurre espiritualmente primero. Y el último día de esos 21 días, pues todo el mundo va a recibir lo que ellos están creyendo recibir. Su fe ha crecido. Dice Hebreos 11:1 que fe es tener la seguridad de que vamos a recibir lo que estamos esperando. En esos 21 días hemos creado fe y la gente ahora está esperando
recibir algo de parte de Dios. Y nosotros hemos contemplado la gloria de Dios en estos domingos de milagros, sanaciones de todo tipo, liberaciones de todo tipo, favores de Dios innumerables, mi querido hermano. La gente que llega esperando en el Señor recibe su gloria. Yo me recuerdo que una vez una hermana de comunidad de Brasil, Ana, y su esposo Flavinio habían llegado a un domingo de milagros en Nueva York. Ella decía que llegando al teatro, todavía no había entrado en el teatro y ella sentía que algo iba a ocurrir ahí, que algo iba a pasar ahí. Nosotros hemos visto ciegos que ven, sordos que escuchan. Tenemos hasta un testimonio de una persona que estaba ya declarado muerto y ya le iban a desconectar las máquinas, y un familiar de esta persona llegó un domingo de milagro porque quería recibir sanación, ¿no? Porque su hermana pues ya los médicos le dijeron que estaba completa muerte, ¿no? Muerte cerebral, y que no se podía hacer nada por ella, que la iban a desconectar, y él estaba sufriendo pues la muerte ya de su hermana. Pero llegó a uno de estos encuentros y él empezó a escuchar el mensaje, y dice él que cuando entramos en el momento de la oración, él le entregó su hermana al Señor, y él le dijo: Señor, a pesar de que los médicos han dicho esto, a pesar de que ella se encuentra de esta forma, yo todavía creo que tú eres Dios y que para ti nada es imposible. Y le entregó a su hermana en el momento de la oración. El que tenía su celular todavía activo para vibrar, porque estaba pendiente de las llamadas y estaban esperando que todo el resto de su familia llegaran de Puerto Rico para desconectar a su hermana. En ese momento que están en la oración, el celular empieza a vibrar. Y él toma el celular y ve que son sus familiares llamándole. Y cuando contesta la llamada, estaban gritando histéricamente, diciendo: a que tú no sabes lo que ha pasado. Nuestra hermana se ha levantado de la muerte para la gloria del Señor. Bendito sea Dios, amén. Entonces hemos visto muchas sanaciones, liberaciones, bendiciones. Y yo creo, mi querido hermano, que nada se mueve sin el permiso de Dios. Y a pesar de que este domingo de milagros, porque los hermanos, ya que teníamos esta misión con ellos, pidieron permiso para que el domingo de milagros se celebrara aquí en Panamá el día de hoy. Yo creo, mi querido hermano, que todavía Él sigue siendo Dios, y que cosas grandes Él va a hacer hoy aquí entre nosotros. Amén. Y yo creo que Él te trajo hoy aquí, te citó hoy aquí, porque quiere hacer algo en tu vida. Y yo te voy a pedir que tú lo dejes ser Dios, mi querido hermano. Déjalo ser Dios. Algunos dirán: hermano Neil, ¿cómo es eso de dejarlo ser Dios? ¿Acaso no es Dios? Sí, lo proclamamos Dios, pero a veces lo último que hacemos es dejarlo ser Dios. Y siendo Dios, Él tiene poder, mi querido hermano, para mover la montaña más grande de tu vida, para sanarte, para bendecirte, para hacer lo que los hombres no han podido hacer. Él lo puede hacer. Yo lo he visto, mi querido hermano, un sinnúmero de veces, que cuando se le da la oportunidad a Dios de Él poder ser Dios, grandes cosas, mi querido hermano, Él entra a hacer por aquel que le permite ser Dios. Entonces, hoy yo te voy a pedir que te olvides de todo lo que los médicos te han dicho. Te olvides de todo lo que el mundo te ha señalado. Te olvides de las imposibilidades de los hombres. Y que le des una oportunidad a Dios hoy, aquí en este lugar, de ser Dios.
Dale esa oportunidad y no te vas a arrepentir. Porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, hermano. Amén. Mira a la persona que está a tu lado y dile, hermano, prepárate. Prepárate para cosas grandes. Tenemos un Dios que es grande y solo sabe hacer cosas grandes. Amén. Dile, prepárate porque hoy aquí le vamos a dar tremenda paliza al diablo. Bendito sea Dios. Amén. Ha sido difícil, mi querido hermano, poder estar aquí. Si me escuchan, estoy afónico. No puedo hablar mucho. Vine así de esa forma. Los médicos incluso me mandaron a callar, a guardar silencio, a reposar mi voz. Pero estoy aquí en fe, me caminé en fe y estoy creyendo en Dios para mi vida también. Yo lo he visto manifestarse muchas veces en mi propia vida. En mi corazón no hay ninguna duda de que Dios puede ser Dios. Y estoy creyendo para mí. Luego también mi Biblia que traje con todos mis anotes, apuntes y todo, pues se me perdió. Bendito sea Dios. En esta semana que he estado aquí, bendito sea Dios. Decía al hermano Scott que si no le encuentro, y aquel que le encuentra, pues espero que sea de gran bendición en su vida. Bendito sea Dios. Amén, como lo ha sido para mí. Bendito sea el Señor. Pero a veces Dios actúa de esta forma. Ya entiendo, voy conociendo un poco a nuestro Señor. Yo he tenido problemas anteriormente y cada vez que surge un problema en mi vida es con algún propósito. Yo veo a Dios pues crear cosas, no manifestarse en mi debilidad. Por ejemplo, el libro de Por sus llagas que muchos de ustedes han leído, ocurrió un momento también de silencio en mi vida. Si Dios no me da unas vacaciones forzadas, o me da un momento o me manda a callar, ese libro nunca hubiese sido escrito, ¿verdad? Yo he visto mi situación completa y cómo mi testimonio ha tocado muchas personas. Si no, yo no hubiese pasado por toda esa situación, por toda esa circunstancia, pues no tuviera un testimonio. Yo creo que el Señor pues obra para el bien. La Biblia dice que todo lo que acontece sirve para el bien de los que les amamos. El problema está si no amamos a Dios, entonces no todo obra para el bien. Pero si tú amas a Dios, todo lo que acontece, y esa palabra todo está hablando de cosas buenas como cosas malas, ¿verdad? Pero todo lo que acontece sirve para el bien. Y yo creo que hay un bien detrás de todo esto. Yo creo que el Señor a veces permite que cosas ocurran para también Él enseñarnos que nosotros lo necesitamos a Él. Yo tenía quizás todos mis apuntes en esta Biblia, pero el Señor quiere que yo entienda de que es Él que va a hablar a través de mí, que Él quiere que yo hable palabra de Él. Bendito sea Dios, amén. Hermanos, yo creo en Dios, amén. ¿Cuántos creen en Dios? Yo quiero ir al Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Quiero ir al versículo 14 en adelante. Y quiero que escuche con los oídos del Espíritu todo lo que vamos a hablar. Dice así el Evangelio. Al llegar junto a los discípulos, vio mucha gente que los rodeaba y a unos escribas que discutían con ellos. Toda la gente al verle quedó sorprendida y corrieron a saludarle. Él les preguntó: ¿de qué discutís? ¿Por qué discuten con ellos? Uno entre la gente le respondió: Maestro, he traído a mi hijo que tiene un espíritu mudo.
donde quiera que se apodera de él, lo derriba y le hace echar espumarajos y rechinar los dientes y lo deja rígido. He dicho a tus discípulos que lo expulsaran, pero no han podido. Jesús exclamó: hay generación incrédula, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo habré de soportarlos? Traérmelo. Y se lo trajeron. Apenas el espíritu vio a Jesús, agitó violentamente al muchacho y cayendo en tierra se revolcaba echando espumas. Entonces él preguntó a su padre: ¿cuánto tiempo hace que viene sucediendo esto? Le respondió: desde niño, y muchas veces lo ha arrojado al fuego y el agua para acabar con él. Así, Señor, que si algo puedes hacer, ayúdanos, compadécete de nosotros. Jesús les dijo: ¿qué es eso de si puedes? Si tú puedes creer, todo es posible. Al instante gritó el padre del muchacho: creo, pero ayuda a mi poca fe. Quiero detenerme ahí por un momento. Qué poderosa lectura, mi querido hermano. Aquí vemos que Jesucristo envió a los discípulos a ir ministrando por todo el mundo, liberando, ayudando, salvando a todos aquellos que estaban en necesidad de Dios. Y llegaron a ese lugar, ¿verdad? Y ahí le trajeron a un niño, y dice la Biblia que este joven desde niño sufría de estos episodios, convulsionaba. La Biblia nos dice que tenía una posesión, convulsionaba, botaba espumas. Y la gente, cuando sabía que estaba Jesucristo ahí, le llevaban a él los enfermos con la esperanza de que Jesús les sanara. Si vas al Evangelio de San Mateo capítulo 14, dice la Biblia que cuando reconocían que ahí estaba Jesús, le llevaban a los enfermos y le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Esa lectura me toca mucho porque no dice algunos, ¿verdad? No dice que hacía excepción de personas, como dice la Biblia, que Dios no hace excepción de personas, o que Dios no respeta hombres. Dice la Biblia que todos los que le tocaban, todos quedaban sanos. Y eso es importante que nosotros entendamos esta parte, que Dios nos quiere sanar a todos, que es la voluntad de Dios de sanarnos a todos. ¿Por qué algunos sanan? ¿Por qué otros no sanan? Yo estoy de lo más convencido, de lo más seguro que no tiene que ver nada con Dios, que la voluntad de Dios es de sanarlo a nosotros, que el problema en sí lo tenemos nosotros. Yo estaba hablando el otro día aquí y decía que a mí no me gustaba que separaran las eucaristías, ¿verdad? Llamándole a una eucaristía de sanación, como separándola, haciendo una diferencia entre una y otra. Yo decía que todas las eucaristías eran iguales, y que donde se predicaba a Cristo y donde Él se hacía presente, pues ahí se tenía que ver la gloria de Dios. Y una vez yo hablaba con un protestante,
entramos en una discusión y empezamos a hablar. Yo trataba de explicar Jesús Eucaristía y trataba de decirle que no había diferencia entre Jesús Eucaristía y Jesús que está hablando el Evangelio de hoy en día, que era el mismo. Y él discutía que no era el mismo, y lo que él utilizaba, ¿verdad?, era que el Cristo del Evangelio sanaba. Y decía, ¿por qué si es el mismo? ¿Por qué es que el Jesús Eucaristía no está haciendo lo que el Jesús del Evangelio hacía? Que sanaba a todos los enfermos. Yo le hablé a él y le dije, bueno, hubieron casos donde Jesús no pudo hacer milagros. Yo le dije, dice la Biblia que ahí en algún lugar él no pudo hacer muchos milagros. ¿Y por qué? Porque no creían en él. Entonces vemos que el creer o el tener fe era un factor para que Jesús pudiera sanar a todos. Pero donde sí se creía en él, donde sí había fe en él, ocurrían milagros, como en el caso del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Capítulo 14, que dice que cuando le reconocieron, le llevaban a él a todos los enfermos y le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto, y todos quedaban sanos. Yo no sé qué milagro ocurrió primero, pero en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 25 en adelante, hay una historia de una mujer que sufría de un flujo de sangre, que visitó muchos médicos, gastó todo su dinero, sufrió mucho en manos de ellos, y dice la Biblia, y sin sacar ningún provecho, sino que su situación empeoraba, dice la Biblia. Versículo 27 dice que ella oyó hablar de Jesús y vino entre la multitud para tocar el borde de su manto, porque decía que si ella lograba tocar su manto, sanaría. Y se le acercó por detrás a Jesucristo, toca el manto de Jesús. Dice la Biblia que poder salió de él. Dice otra traducción que virtud salió de él, dejándola completamente sana de su azote. O sea, lo que no pudo lograr el dinero, lo que no pudo lograr la medicina, los tratamientos, solo con tocar el borde de su manto quedó completamente sana de su azote. Le estoy mencionando esto porque Mateo nos dice que todos los que tocaban el borde de su manto quedaron completamente sanos. Yo no sé en qué orden ocurrió, pero vamos a decir que la historia de esta mujer, porque había mucha gente, dice el versículo 21, que se le agrupaba a Jesucristo, ¿no? Le seguía una gran multidumbre, ¿no? Estaba con Jesucristo y seguía a Jesucristo. Y ahí aparece el jefe de la sinagoga, el principal de los sacerdotes, Jairo, con otro problema. Se posta ante los pies de Jesucristo y le rogó mucho, diciendo: mi hija se está muriendo, ven, pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Mucha gente estaba ahí, mucha gente importante estaba ahí. Y quizás ocurre, vamos a decir que ocurre en ese orden, que por toda la gente que estaba ahí y por las figuras importantes que estaban ahí, esta mujer que tenía esta condición, un flujo de sangre por 12 años, cuando toca el borde de su manto, que poder sale de él, dejándola completamente sano. Este testimonio se va a regar por toda aquella región, tanto que cuando la gente sabía que ahí venía Jesús, todos querían imitar lo que esta mujer había hecho. Todos querían tocar el borde de su manto. El Evangelio de San Mateo dice que le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto, y todos los que tocaron el borde de su manto quedaron completamente sanos. Lo que hizo esta mujer hizo que
otros creyeran igual, despertó la fe en otros. Por eso es que el testimonio es tan importante. En nuestra comunidad, en los misioneros de Jesús, nosotros cuando las personas hacen el retiro de por sus llagas, que aquí ustedes pronto van a tener uno también, pero cuando salen del retiro por sus llagas, inmediatamente nosotros los introducimos a la escuela de fe. Y ahí nuestros hermanos se están formando como misioneros, pero por un tiempo. Y en ese periodo de formación nosotros le decimos a nuestros hermanos que para poder consagrarse un misionero de Jesús, todos tienen que tener un testimonio de vida, un testimonio del poder de Dios, pero todos necesitan tener un testimonio. Y antes de consagrarse, si no tienen, los enviamos de misión, que vayan a parroquias, que vayan a tocar puertas, hogares. Les invitamos a lo que nosotros llamamos provocar el poder de Dios. Le invitamos a provocar el poder de Dios. ¿Por qué? Porque necesitan tener un testimonio. Porque para nosotros poder evangelizar hoy en día, hablar bonito no es suficiente. Amén. ¿Cuántas personas no están hablando de Dios? ¿Cuántas personas no hablan de Jesucristo? Sin embargo, este mundo se está perdiendo. En estos días la Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de aprobar de que ahora todo el mundo que se pueden casar, hombre como hombre, mujer con mujer, y eso es legal ahora. Y hay de aquel ministro que no lo quiera hacer. El mundo va de peor en peor, eso es lo que le quiero decir. Y sin embargo nunca se ha visto, mi querido hermano, tantos predicadores como se ve hoy en día. Sin embargo, el mundo se está perdiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se está perdiendo, mi querido hermano? Porque hablar bonito no es suficiente. Y hoy en día los hombres, mi querido hermano, para tú poder convencerlos, las teorías no son suficientes. El hombre te va a exigir evidencia de lo que tú predicas, de lo que tú anuncias. Tenemos que volver, mi querido hermano, a la iglesia primitiva, ¿no? A los tiempos de Pablo, cuando él decía: mi predicación no vino solo con palabras, sino con demostración de poder. Pablo estaba quizás teniendo problemas con personas que quizás no estaban aceptando su mensaje. Y él le dijo: mira, yo no vine aquí a hablarle a ustedes solo con palabras. Ustedes vieron el poder de Dios. Había demostración del poder de Dios. El padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, me dijo estas palabras a mí. Me dijo: Neil, ¿sabe cuál es el arma más poderosa que tú tienes contra el enemigo? No es que tú hables o cantes o ores, es el testimonio que tú cargas. Lo que Dios hizo en tu vida, de cómo Dios te rescató de la muerte. Ese testimonio produce esperanza, produce fe. Les estoy hablando todo esto, mi querido hermano, porque por ejemplo, aquel hombre me decía, ¿verdad? Me decía, separaba a Jesús Eucaristía y Jesús el del Evangelio, y me decía: no es el mismo. Este del Evangelio sanaba y el otro no hace nada. Y era una buena pregunta, porque me dijo: ¿por qué? Porque es que el Jesús de Eucaristía no hace lo que Jesús del Evangelio hizo. Y era una buena pregunta, pero el Espíritu Santo me dio respuesta para él. Yo me recuerdo que yo le dije: mira, la diferencia no está en Jesús. Él es el mismo. El de la Biblia es el mismo que se consagra y que se hace una realidad en ese altar. La diferencia está en el pueblo, le dije. En el pueblo. Este pueblo, cuando sabía que ahí estaba Jesús, le llevaban a los enfermos. Le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto. Esperaban en él, mi querido hermano. Tenemos la lectura en el Evangelio de San Lucas, capítulo 5, versículo 17, de aquellos hombres que llevaban un paralítico a donde estaba Jesucristo predicando en una casa. Se subieron al techo, hicieron un agujero en ese techo y bajaron al paralítico y lo postraron delante de Jesús y delante de aquella casa que estaba llena de fariseos y maestros de la ley.
Dice el versículo 20 que cuando Jesús vio la fe de ellos, le dice: amigo, te perdono tus pecados. Cuando vio la fe de ellos, estas personas creyeron en algo. Creyeron que aquel hombre que estaba en aquella casa podía solucionar su problema, podía cambiar la situación de este hombre, podía cambiarle su vida, podía transformarla. Ellos creían que Jesucristo podía solucionar el problema de este hombre. Y no solo se quedaron en el creer, fueron en busca de lo que estaban creyendo. Dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, que cuando reconocieron que ahí estaba Jesús, le llevaban a los enfermos y le rogaban que le dejase tocar el borde de su manto. Sabes, mi querido hermano, la Eucaristía es la oración más perfecta que existe. Y si nosotros la viviéramos como es, y yo entiendo que no todo el mundo pues ministra la Eucaristía como la ministra el Padre, amén, bendito sea Dios, amén. Y no te quiero meter en problemas diciendo esas cosas, porque los espíritus de envidia se pueden despertar, bendito sea Dios. Pero sí, la forma como quizás nosotros predicamos a Jesús, como demostramos a Jesús, eso tiene que ver mucho. Como la gente lo percibe, como la gente lo recibe. Eso es muy importante. El padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, la gente, él hablaba de un Cristo que estaba vivo. De un Cristo que estaba vivo. Y cuando llegaba a los lugares, él mostraba un Cristo que está vivo. Y la gente esperaba en ese Cristo, y por eso que ocurrían tantos milagros, tantas sanaciones, porque ese era el Cristo que el padre Emiliano presentaba, un Jesús que está vivo. Cómo tú lo predicas, cómo tú lo enseñas, eso es lo que, cómo la gente lo va a recibir. Y a veces pues no se presenta a Jesús de esa forma, y la gente no sabe en qué esperar. Y la verdad, mi querido hermano, aquí la diferencia no está en Jesús, la diferencia está en el pueblo que le busca. ¿Cómo tú llegas a la Eucaristía? Si verdaderamente entendiéramos esto, que ahí vamos a tener un encuentro con Jesucristo vivo. Sabes, mi querido hermano, estos congresos ni fueran necesarios, para decirles la verdad, porque en la Eucaristía lo tendríamos todo. Es la oración más poderosa que existe. Divide en dos partes: palabra de Dios, mi querido hermano, la primera parte, y luego la palabra se consagra, se consagra para quedarse ahora con nosotros en Jesús Eucaristía. Pero las dos partes es palabra de Dios, y yo siempre digo que donde se predica a Jesús y donde Él se hace presente, ahí se tiene que ver la gloria de Dios. Pero como nosotros la creemos, y esa es la verdad. La diferencia no está en Jesús, la diferencia está en nosotros. Quizás llegamos a la Eucaristía solo por cumplir, porque como católicos tenemos que llegar todos los domingos, y cuando hay fiestas especiales tenemos que asistir a estas Eucaristías, porque es obligado a nosotros llegar. Pero además de ir para cumplir, mi querido hermano, debemos de llegar para tener un encuentro con Jesús, para vivir a Jesús. Debemos esperar en este Jesús, creyendo que Él hará en nuestras vidas más. ¿Sabe lo que te dice la Biblia, mi querido hermano? Y yo quiero que me escuches, porque esto es muy importante. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Y continúa diciendo así la Biblia: porque para llegar a ser amigo de Dios, si tú quieres ser amigo de Dios, escucha lo que dice Hebreos 11:6. Tú tienes que creer de que Él está y que Él galardona a aquellos que en Él esperan, o que Él recompensa a aquellos que en Él esperan. O para simplificarlo, dice que tú tienes que creer de que Él está y que Él hará en tu vida. Hay muchas personas que no creen eso, y por eso no esperan en Dios.
no creen que Dios hará en su vida. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo, mi querido hermano. Por eso a veces yo tengo algunas preocupaciones, miedos con estos congresos que a veces hacemos, porque al no saber mejor o mayor y no explicar estas cosas bien, a veces la gente llegan aquí y creyendo que esto es como un acto de magia, a ver qué conejo vamos a sacar del sombrero. Y aquí nadie va a sacar conejos de ningún sombrero hoy, mi querido hermano. O a veces quizás llegamos a esos congresos como si fuera un bingo o una lotería, a ver quién hoy será premiado. Y quizás la culpa la han tenido aquellos que ministran, que a veces no explican esto al pueblo. Y no todo el mundo tiene conocimiento de estas cosas, ¿no? Especialmente de los dones, de los carismas y cómo operan y cómo se deben ministrar. Pero a veces, mi querido hermano, por no explicar estas cosas, llega el predicador y cuando está en el momento de la oración, viene y suelta palabras de conocimiento, ¿no? Diciendo: aquí hay una persona que se está sanando de esto, aquí hay una persona que no podía caminar, aquí hay una persona que tenía, y empieza a soltar esas palabras, ¿verdad? Y si aquí hay 600, 700 personas y soltaron 10 palabras de conocimiento, ahora las 690 personas que quedaron se van con quejas o frustrados, cuestionando por qué Dios no los mencionó a ellos, por qué Dios no obró en ellos. ¿Sabe uno de los problemas que ha tenido incluso la Renovación Católica Carismática y por qué está declinando alrededor del mundo? Está casi desapareciendo en muchos países ya. Yo todos los fines de semana estoy en diferentes países y muchos de esos países soy invitado por la Renovación Carismática, y yo te puedo hablar y te puedo decir, yo soy de los comienzos de la Renovación Carismática, cuando todo comenzó en el noreste de los Estados Unidos, y cómo era antes y cómo estamos ahora. Y algunos se preguntan: pero ¿por qué está ocurriendo eso? Y te voy a explicar por qué está ocurriendo eso. Porque creamos dependencia de hombres y dependencia de los dones y de los carismas. Dependencia de hombres y dependencia de esos dones. ¿Qué sucede, mi querido hermano? Que si ya el hombre ese no está, pues la fe de las personas desaparece. Si no está ese hombre, tampoco estarán los dones que poseían ese hombre. En nuestra comunidad nosotros enseñamos totalmente al revés. Nosotros creamos dependencia de Dios. Jesús dijo en el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 22, Jesús dijo: tener fe en Dios, tengan fe en Dios. No dijo en hombres. Más la Biblia dice: maldito aquel que confíe en hombres. Porque la Biblia te dice eso, porque aquel que pone su confianza en los hombres, tarde o temprano va a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. Jesús dijo: tener fe en Dios. Marcos capítulo 11, versículo 22. Los discípulos acababan de ver que una higuera que ayer estaba con vida, ahora estaba seca hasta las raíces. Y ellos, maravillados, le dijeron: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado hasta las raíces. En versículo 22 Jesús le dice, aprovecha para enseñarle, le dice: tener fe en Dios. Y el versículo 23 dice: porque si tienen fe en Dios, ¿verdad? Versículo 23 dice: porque si tienen fe en Dios, cualquiera que diga a este monte: quítate y échate al mar, y si no dudare en su corazón, pero creyese en lo que dices, eso que tú dices será hecho. Si tienes fe en Dios, versículo 24 dice: todo lo que tú le pidas a Dios en la oración, creyendo que ya tienes, es lo que Él te concederá. Si tienes fe en Dios. Nuestra fe tiene que estar puesta en Dios, y eso es lo que nosotros enseñamos. Enseñamos al pueblo a descubrir su propia oración. Les enseñamos que Dios escucha la oración de todos, no de algunos, de todos. Que Dios está con cada uno de nosotros, que está vivo para cada uno de nosotros, que escucha nuestras oraciones para cada uno de nosotros, y que se puede manifestar para cada uno de nosotros, no solo para algunos, para todos.
Pero es importante que nosotros entendamos esto. Es importante que nosotros descubramos nuestra oración. Que tú creas que el viento no se lleva tus palabras. Que hay alguien que escucha tu oración. Es necesario que tú creas eso. Que Él te escucha, y si Él te escucha, se va a manifestar en esa oración. Hebreos 11:6 dice: es creer de que Él está y que Él hará en nosotros. Que tu oración, si es escuchada, Dios hará en ella. Escucha lo que dice la primera de Juan capítulo 5 versículo 14. Dice: y esa es la confianza que tenemos en Él, que sabemos que Él nos escucha en cualquier cosa que le pidamos conforme a su voluntad. Y si sé que Él me ha escuchado, sé que tendré lo que le he pedido. Tú tienes que creer, hermano, que hay un Dios que escucha tu oración y que se manifiesta en esa oración. ¿Sabes? Esta lectura que estamos leyendo hoy, esta lectura, mi querido hermano, no está hablando de eso mismo. Jesucristo espera que nosotros creamos en Él. Se molestó con esa gente, y cuando habla de que se molesta con la gente, y cuando dice: ¿hasta cuánto tendré que soportarlos? ¿Hasta cuánto tendré que estar con ustedes? Él está hablando a los discípulos. Él está hablando a aquellos hombres que caminaban con Él, lo veían actuando, lo veían haciendo, y de repente llega una situación y se vuelven un nada. No pueden obrar ahí solo por el hecho de que ellos no lo creen posible. Los fariseos y los maestros de la ley están discutiendo con ellos y viéndolos como que ellos están creando falsas expectativas, como si fueran unos mentirosos, unos charlatanes. Y todo porque no se ha podido hacer lo que ahí se suponía que tenían que hacer ellos: obrar en esa persona. El hombre inmediatamente va donde Jesús. Pero no lo puede hacer esta persona, pues entonces voy a ir donde el mero, ¿verdad? Y esto lo vemos hoy en día en la iglesia. Hoy en día vemos las personas que van saltando hasta de iglesias, diferentes iglesias, o a diferentes congresos, porque ese hermano sí lo usa Dios, ¿verdad? Pero no usa a ninguna otra persona, pero a ese hermano sí Dios lo usa. La Biblia dice, vuelvo a repetir como decía en el comienzo, Dios no hace diferencia entre el uno y el otro. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. Lo que pasa, mi querido hermano, es lo que la persona está creyendo. Hay personas que creen. Hay personas que creen en el poder de Dios. Hay personas que creen que Dios le escucha. Hay personas que creen que Dios hará un milagro en su vida. Es el mismo Dios para todos, pero a veces lo vemos manifestándose en uno de una forma y en otro de otra forma. Hay hermanos que tienen un Dios que solo sana gripe, y otros que tienen un Dios que resucita muertos. Todo tiene que ver cómo nosotros lo creemos. Yo decía el otro día aquí que somos nosotros quienes sacamos a Dios del cuento. Eres tú quien sacas a Dios del cuento. ¿Cómo tú crees en Dios? ¿Qué es lo que tú esperas de ese Dios? ¿Cuál es tu fe en ese Dios? Si tú no lo crees posible, pues Él no lo hará. Este hombre llevó su hijo donde Jesucristo y le cuenta toda la historia, y después que termina de contarle, viene y le dice: y si puedes hacer algo por él, te pido que nos ayude. Y viene Jesucristo y responde: ¿cómo que si yo puedo? ¿Cómo que si yo puedo? Le dice Jesús: si tú puedes creer, todo es posible. Es interesante eso que ocurre ahí en ese momento. Le lleva su problema a Jesucristo, y viene Jesucristo y se lo devuelve y se lo entrega de nuevo a él, como diciéndole: esto no tiene que ver nada conmigo, esto tiene que ver todo contigo, con lo que tú crees. Y le dice: y si tú puedes creer,
Está hablando de una habilidad que no todo el mundo posee, de acuerdo a Jesucristo. No todo el mundo puede creer, y por eso que no todos ven milagros en su vida, por eso que todos no ven sanación en su vida. La Biblia dice que Jesucristo en un lugar ahí no pudo hacer milagros. ¿Por qué? Porque no pudo hacer muchos milagros porque no creían en Él. Dios va a honrar lo que nosotros creemos, lo que tú crees. Lo que nosotros estamos esperando, mi querido hermano, es lo que Dios va a honrar. Y si tú no lo crees, mi querido hermano, pues Dios no lo hará en tu vida. Hay muchas personas incluso que su fe está muy dividida y están creyendo incluso en otras cosas. Hay personas que creen que no van a salir de su situación. Hay personas que creen que se van a morir. Hay personas que creen que nunca van a tener hijos. Hay personas que creen que nunca van a prosperar. Es como decíamos ayer, el Padre Ahmed lo decía. Cambia tu forma de pensar, cambia tu manera de creer. Y así cambiarás tu manera de vivir, mi querido hermano, porque todo tiene que ver contigo. Yo siempre hablo sobre esto. Sí, nos pasamos mirando hacia arriba, ¿verdad? Esperando en Dios. Yo estoy esperando en Dios, mirando hacia arriba. Y la verdad que Él nos está mirando a nosotros. Él te está mirando a ti. Y Él está esperando por ti. Y sabes que, mi querido hermano, no es en el cielo donde ocurre primero, o donde tiene que ocurrir primero. Es aquí en la tierra donde se tiene que ocurrir primero. Y no con Dios. Escucha bien esta parte. No con Dios. En este momento no tiene que ver nada con Dios. El primer paso no tiene que ver nada con Dios. Dios luego va a entrar. Pero todo comienza contigo, y el que va a crear ese milagro eres tú. Eres tú, mi querido hermano. Escucha lo que dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 18 y versículo 19. Jesús dijo así, Jesús hablando: todo lo que tú ates aquí en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que tú desates aquí en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 19 dice: cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se va a poner de acuerdo con nosotros en el cielo. Mira, hermano, ese último que te acabo de mencionar, es importante que nosotros entendamos esto. ¿Y por qué hay tanta división, tanta guerra, tantos problemas? Porque los matrimonios hoy en día se están separando. ¿Sabe cuál es el promedio de vida de un matrimonio hoy en día? 3 años, de 3 a 5 años por mucho. O sea, se están casando hoy y a los 3 años ya se están divorciando. Y yo entiendo que estamos viviendo una cultura de muerte, mi querido hermano. Pero el diablo es un experto causando división. Que si este me miró mal, que si este no me saludó, que si este no me prestó atención. Divide los grupos. Te separa de la iglesia, que el padre no me pudo atender, pues me voy para otra parroquia. Que si los carismáticos, que si los cursillistas, que si los legionarios, que si los misioneros. Mira, hermano, todo eso es estrategia del diablo. División con tus hijos, división con tu esposo, con tu esposa. La Biblia dice, mi querido hermano, la Biblia dice: ¿cómo dos pueden caminar juntos si no están de acuerdo? La Biblia dice que un yugo desigual no puede funcionar. Sabes, el diablo sabe el poder que hay cuando dos se ponen de acuerdo en algo aquí en la tierra. Mira, es importante que entendamos esta cosa. Por eso que quizás tu empresa no funciona, porque tú y tus socios no están de acuerdo. Necesitan ponerse de acuerdo, mi querido hermano, para que puedan prosperar, para que puedan avanzar.
Tu matrimonio, para que pueda funcionar, tiene que ponerse de acuerdo. Tu hogar tiene que, si va a funcionar, tiene que ponerse de acuerdo. Dice el versículo 19 que cuando dos se pongan de acuerdo en algo aquí en la tierra, Dios se pondrá de acuerdo con nosotros en el cielo. El diablo trata de dividir porque él no quiere que Dios se ponga de acuerdo con nosotros. Él no quiere que Dios nos conceda lo que nosotros estamos creyendo. Porque Él no quiere que Dios sea glorificado. Y ese es el fin de todo. Necesitamos, mi querido hermano, entender todo esto, que no es en el cielo donde comienza todo esto. Comienza aquí en la tierra contigo. Dios se va a poner de acuerdo con lo que tú estás creyendo. Jesús le dijo a la mujer de flujo, pues que se haga así como tú lo has creído. Jesús le dijo, eres libre de tu azote. Que se haga así como tú lo creíste primero. Ella escuchó hablar de Jesús, se fue entre la multitud, porque decía, si yo logro tocar su manto, ella ejerció lo que estaba creyendo. Y cuando Jesús vio la fe de esta mujer, se puso de acuerdo con ella. Eso fue todo lo que creyó. En esa misma historia está la vida de la hija de Jairo, que se estaba muriendo, y Jairo convenció a Jesucristo para que se fuera con él a atenderla. Pero no pasa un momento cuando Jesús sana a la mujer del flujo, que llegaron de la casa del jefe de la sinagoga para decirle que su hija había muerto. Dice la Biblia que Jesús se hizo el desentendido y le dice a Jairo esas palabras. Le dice a Jairo, no tengas miedo, cree solamente. Cree solamente. Sabes, el milagro ocurre por lo que tú y yo estamos creyendo. Si tú puedes creer, le dijo Jesús. Tenemos esa historia de Génesis, capítulo 18, cuando Dios quiere bendecir a Abraham. Abraham fue bueno con aquellos hombres, ¿verdad? Los atendió, les dio de comer, los cuidó, y ahora Dios les quiere bendecir a Abraham a pesar de su edad. Quiere bendecirlo con un hijo. Y le dice, cuando volvamos, tú estarás aquí con tu hijo. La esposa que estaba detrás, escuchando, cuando escuchó que le dijeron que iba a quedar embarazada, empezó a reírse. A reírse. Y le dice el Señor a Abraham, ¿por qué se ríe Sara, tu esposa? Y escucha lo que le dice. ¿Acaso cree ella que no puede ser madre? ¿Acaso hay algo que Dios no pueda hacer? Otra traducción dice, ¿acaso hay algo grande para Dios que Él no pueda hacer? ¿Qué es lo que tú crees? El milagro ocurre aquí y tú lo tienes que, eres que lo crea. Dios solo se pondrá de acuerdo con lo que tú estás creyendo. Escucha lo que dice el Evangelio de San Marcos, capítulo 11, versículo 24. Jesús enseñándonos, ¿no?, a orar, ¿verdad? Dijo Jesús, todo lo que tú pidas en la oración, creyendo que ya tienes, es lo que Dios te concederá. Está hablando de cosas que quizás todavía no se ven, pero tú las tienes que creer ya tener. Y cuando tú las creas ya tener, entonces que Dios te las da. Fe es tener. Fe es tener la seguridad de que vas a recibir lo que estás esperando. Está hablando de cosas que todavía Dios no ha concedido, pero que tú crees que Él te las va a conceder. Que tú crees que ya son tuyas. Cuando ya tú lo ates aquí, cuando tú lo desates aquí, entonces Dios lo atará en el cielo. Dios lo va a desatar en el cielo. Todo depende de lo que tú y yo estamos creyendo, hermano.
¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que tú esperas? Dios quiere hacer grandes cosas hoy aquí. Dios quiere concederte ese milagro que tanto esperas. Dios quiere sanar tu enfermedad. Dios quiere romper tus ataduras. Dios quiere hoy, mi querido hermano, obrar en tu vida. ¿Pero lo crees tú? Esa es la pregunta que debemos contestar. ¿O qué es lo que yo estoy creyendo? ¿Qué es lo que yo estoy esperando? En nuestra comunidad en Nueva York nos llevaron una joven en silla de ruedas, distrofia muscular, ya en sus etapas más avanzadas. Su cuerpo estaba todo doblado ya. Y la llevaron a nuestra asamblea. Los médicos dicen que no hay cura para esa enfermedad y que es una enfermedad pues terminal, y cuando llega a sus etapas, las últimas etapas, como estaba esta joven ahí. Pero la llevaron ahí a ella. Y ella empezó a escuchar este mensaje que ustedes están escuchando. Dice Romanos 10:17 que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y ella se empezó a llenar de esperanza, algo que ya no tenía, algo que le había robado el mundo con las limitaciones de los hombres, porque la ciencia no ha encontrado cura, y porque los médicos ya no podían atenderlo. Pues toda esperanza que ella tenía de poder sanar había desaparecido. Por eso que nuestra fe no puede estar en hombres. La Biblia nos dice: maldito aquel que confía en hombres. ¿Por qué nos dice así? Porque de nuevo, aquel que confía en hombres va a descubrir las limitaciones que tenemos todos los hombres. Y como yo decía en estos días, eso es lo que nos separa a nosotros de Dios. ¿Qué es lo que nos separa a nosotros de Dios? Pues mira, yo no soy omnipotente. Yo no soy omnisciente ni omnipresente. O sea, yo no lo puedo todo, yo no lo sé todo. Y yo tampoco puedo estar en todos los lugares. El único que lo puede todo, lo sabe todo, que está en todos los lugares, es Dios. Y por eso que nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Porque donde termina el hombre, ahí es donde comienza a caminar Dios. Esta joven, por todo lo que le habían dicho, por todas las limitaciones que los hombres le mostraban, porque tenemos esa tendencia también de pintar o dibujar a Dios con las limitaciones de los hombres. Si el hombre no lo puede hacer, Dios tampoco lo puede hacer. Y eso es lo que muchas personas creen. A veces es triste esto que ocurre hasta en la misma iglesia de Cristo. Nosotros, en deber de darle esperanza a las personas, se las robamos. Escuchamos las limitaciones de los hombres y sometemos las personas a sus circunstancias, las acomodamos a sus circunstancias. Y le decimos: pues ya no esperes en Dios, porque esa es la voluntad de Dios para ti. Y a veces malinterpretamos lo que es la cruz de Cristo o el aguijón de Pablo. Decimos a las personas: pues empieza ahora a ofrécelo. Yo decía el otro día que los santos, hay muchos santos de nuestra iglesia que ofrecían sus circunstancias, ¿no? a Dios, ¿no? por la salvación del mundo. Pero estos sacerdotes entregaban, escogieron, y santos escogían vivir de esa forma, ofreciendo todo a Dios, pero lo ofrecían, pero no pidiéndole a Dios que les sanara. Por ejemplo, Santa Bernardita, cuando descubren, ¿no?, que ella estaba enferma, es cuando la vieron cojeando. Nunca se había quejado de su enfermedad, nunca trajo atención a su enfermedad, lo estaba ofreciendo.
Hay personas que lo van a ofrecer a Dios, pero ¿sabes qué? Si se lo vas a ofrecer al Señor, no te pongas en la fila de esos encuentros de sanación para que oren por tu circunstancia, porque entonces eres un hipócrita. No es pecado esperar en Dios. A veces hay personas que creen que no es de la voluntad de Dios de esperar en Él. No. La Biblia me dice que si yo quiero ser su amigo, yo tengo que creer de que Él está y que Él hará en mi vida. Esta joven se llenó de fe. Se llenó de fe, se llenó de esperanza. Y en el momento de la oración, con toda la dificultad que ella estaba, empezó a decirle a Dios así con las poquitas palabras que podía pronunciar: yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti, Señor. Yo creo en ti. Y mientras iba diciendo esas palabras, su cuerpo se le fue enderezando. Y de repente, delante de todo y de la familia que la había traído ahí, se pone de pie y salió completamente sana de la distrofia muscular que trajo aquel día ahí. Bendito sea Dios. Amén.